La noche estaba oscura, como si el cielo mismo intentara ocultar lo que estaba a punto de suceder. El aire era denso, impregnado de la tensión que precede en una operación. Era mi primer misión con el grupo de operaciones especiales, conocido como los murciélagos, y la mezcla de adrenalina y nerviosismo me recorría el cuerpo. Sabía que no estaba aquí solo para hacer una demostración de valor, sino para enfrentar a un enemigo que se había vuelto cada vez más audaz y peligroso. Nos encontrábamos en un punto de reunión en un área rural, lejos del bullicio de la ciudad. Las órdenes eran claras. Debíamos infiltrarnos en un campamento, donde se sospechaba que un grupo estaba planificando un ataque coordinado. La información que habíamos obtenido era escasa, pero suficiente para saber que la amenaza era real y que nuestras vidas estaban en juego. Vestidos con camuflaje, con nuestras armas listas y el corazón latiendo al unísono, comenzamos a avanzar. La estrategia era simple: dividirnos en grupos pequeños y rodear el área. La comunicación por radio era esencial. Cada paso que daba en la oscuridad parecía resonar como un tambor en mi pecho. Sabía que el más mínimo error podría costarnos caro. A medida que nos acercábamos al campamento, el silencio se volvió ensordecedor. Solo podía escuchar el sonido de mi respiración y el crujir de las hojas bajo mis botas. De repente, un murmullo distante rompió la calma. Era el sonido de voces, risas y el inconfundible tintineo de botellas. La adrenalina se disparó en mi sistema. Sabía que estábamos cerca. Nos reunimos en una posición de cobertura y desde allí observamos el campamento. Un par de fogatas iluminaban la escena, revelando varios hombres armados que se movían con confianza. No podía evitar sentir una mezcla de desprecio y miedo. Eran hombres que habían elegido un mal camino, y ahora estábamos a punto de confrontarlos. Recuerden silencio absoluto. Nos movemos en cuanto den la orden, susurró nuestro líder. La tensión era palpable, mientras esperábamos el momento adecuado. Finalmente llegó la señal. Con movimientos precisos nos dispersamos, cada uno tomando su posición. El primer disparo sonó como un trueno en la noche. Un compañero había sido avistado. La sorpresa inicial nos dio una ventaja, pero rápidamente se convirtió en un caos. Los hombres estaban comenzando a disparar, y el campamento se transformó en un campo de lucha. La luz de las fogatas iluminaba la escena, reflejando el terror y el caos que se desataba. La estrategia de nuestros compañeros los murciélagos siempre había sido la de moverse rápido y con precisión. Cada paso, avanzábamos hacia el campamento, respondiendo al fuego enemigo. El sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor, pero la formación que habíamos entrenado durante meses se mantuvo firme. Cada uno de nosotros sabía lo que tenía que hacer. Logré llegar a la posición elevada desde donde podía ver todo el campamento. La situación era caótica. Hombres armados corrían de un lado a otro, algunos tratando de escapar, otros aferrándose a sus armas. A lo lejos vi a uno de mis compañeros cubrir a otro que había caído. Instintivamente apreté el gatillo y un hombre cayó al suelo, pero no tuve tiempo de pensar en lo que había hecho. La misión seguía. Una vez dentro del campamento, el enfrentamiento se intensificó. Gritos y disparos resonaban en mis oídos. El miedo se mezclaba con la adrenalina, y sabía que no podía permitir que me dominara. Cada enemigo que caía era un paso más hacia la seguridad de nuestra misión. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que cada vida que se perdía era un recordatorio del precio que estábamos pagando. La batalla se prolongó, y el olor a pólvora y líquido vital se mezclaba en el aire. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra criminales, sino contra un sistema que había corrompido a muchos, y en ese momento sentí una profunda tristeza. Finalmente, logramos asegurar el campamento. Los pocos hombres que quedaban fueron capturados,
pero la victoria tuvo un sabor amargo. Mientras revisábamos el lugar encontramos evidencia de lo que había sido una vida cotidiana para esos hombres. Fotos de familias, objetos personales. Era un recordatorio de que detrás de cada de estas personas había una historia, una vida que en algún momento había tomado un giro oscuro. En los días que siguieron reflexioné sobre lo que había sucedido. Esa noche no solo había sido una confrontación, había sido un encuentro con la realidad de nuestra lucha. Los murciélagos no éramos solo soldados, éramos hombres y mujeres que a pesar del terror, seguíamos adelante con la esperanza de que algún día la justicia pudiera prevalecer. Pero en el fondo, sabía que esta batalla no se ganaría con balas, sino con el cambio que necesitaba llegar a las raíces de esta sociedad rota, donde el terror se vive día con día. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez, y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Llevo más de una década sirviendo a mi país, enfrentando los peligros que acechan en las zonas más conflictivas del territorio nacional. He visto de todo en estos años, pero nada me preparó para la misión que me tocó vivir en Oaxaca. Fue hace unos años, cuando mi escuadrón fue desplegado en una región remota y montañosa del mismo estado. Nos habían informado que un grupo se había atrincherado en un pequeño pueblo, utilizándolo como un centro de operaciones. Nuestra tarea era entrar, evaluar la situación y, si era posible, neutralizar la amenaza sin causar bajas civiles. Cuando llegamos a la zona, el ambiente era tenso y siniestro. El pueblo de San Andrés Guayapán, perdido entre las colinas boscosas, parecía estar sumido en un silencio sepulcral. Las calles estaban desiertas, las casas con las ventanas cerradas, y las miradas de los pocos habitantes que se asomaban eran huidizas y temerosas. Nos dividimos en dos equipos. Uno se infiltró en el pueblo disfrazados de civiles, mientras que el resto de nosotros patrullábamos los alrededores en busca de actividad sospechosa. Yo formaba parte del segundo grupo. Conforme nos adentrábamos en la serranía, la sensación de inquietud crecía. El aire era denso, casi asfixiante, y los sonidos de la naturaleza parecían haberse apagado por completo. Era como si el bosque mismo nos observara, esperando el momento apropiado para atacar. Llegamos a un pequeño hotel en el centro del pueblo, donde nuestros compañeros ya se habían instalado. Yo me alojé en una de las habitaciones de la planta baja, con la ventana que daba a la calle principal. Mientras intentaba descansar, empecé a percibir sonidos extraños, pasos amortiguados, murmullos distantes, como si alguien hablara al otro lado de las paredes. Me levanté a inspeccionar, pero no encontré nada fuera de lo común. Al día siguiente, durante el desayuno, uno de los miembros del equipo de infiltración nos contó algo inquietante. Había visto la figura de un infante sin rostro, reflejada en el espejo del baño. Otros compañeros corroboraron haber tenido avistamientos similares en diferentes puntos del pueblo. Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, mientras hacía un recorrido por las calles desiertas, vi algo que me heló mi líquido vital. En un callejón oscuro, la silueta borrosa de un infante se desvaneció entre las sombras, dejándome con una sensación de terror que no lograba explicar. Regresé al hotel y compartí mis hallazgos con el resto del equipo. Todos coincidimos en que algo extraño estaba sucediendo en el pueblo, algo que iba más allá de la simple presencia de grupos. Los testimonios de los lugareños, recogidos con cautela, hablaban de leyendas ancestrales, de rituales oscuros y de sacrificios a posibles infantes para obtener el favor de fuerzas sobrenaturales. Conforme pasaban los días, la tensión se palpaba en el ambiente. Esas apariciones se volvían más frecuentes y nosotros empezábamos a sentir que algo nos observaba.
que una presencia maligna acechaba a nuestros pasos. Los ruidos nocturnos, los susurros en la oscuridad, todo contribuía a crear una atmósfera de miedo y desconcierto. Una noche, mientras hacía la guardia, vi algo que me dejó paralizado. Entre los árboles a lo lejos, se perfilaba una figura deforme, con rasgos humanos, pero movimientos distorsionados, como si fuera una criatura sacada de una pesadilla. Traté de disparar, pero algo me lo impidió, como si una fuerza invisible me hubiera atrapado. Cuando logré reaccionar, la criatura había desaparecido, pero la sensación de terror permanecía. Esa misma noche, uno de nuestros compañeros desapareció sin dejar rastro. Buscamos por todas partes, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Intentamos mantener la calma, pero el miedo se apoderaba de nosotros. Algo estaba cazándonos, algo que no podíamos ver ni comprender. Los días siguientes fueron una tortura. Escuchábamos voces, veíamos sombras moverse en la penumbra, y la sensación de ser observados no nos abandonaba, ni de día ni de noche. Poco a poco fuimos perdiendo a más miembros del equipo, ya fuera por desaparición o por una extraña fascinación que los llevaba a adentrarse solos en el bosque, como si estuvieran hipnotizados. Finalmente solo quedábamos 3 de nosotros. Decidimos emprender una última expedición, una locura desesperada por encontrar una salida de esa pesadilla. Nos internamos en lo más profundo de la sierra, siguiendo los aullidos que parecían llamarnos. Fue entonces cuando caímos en una trampa mortal. Nos encontramos en una especie de fosa cubierta de huesos y restos, algunos con uniformes militares, otros con ropas civiles. Uno de mis compañeros, que no paraba de orar, se abalanzó contra la pared y se rompió el cuello. El otro fue arrastrado a la oscuridad por una fuerza invisible, y yo solo pude ver su cabeza rodar a mis pies, con una expresión de terror congelada en el rostro. Yo logré escapar, no sé cómo. Corrí sin rumbo por el bosque, tropezando con raíces y ramas, hasta que finalmente divisé un helicóptero. Unos turistas me recogieron y me llevaron a la base militar, que era la más cercana. Cuando llegué, me dijeron que había estado desaparecido durante 3 días, pero para mí fueron semanas enteras de pesadilla. Intenté explicar lo que había ocurrido, pero nadie me creyó. Me diagnosticaron estrés postraumático y me dieron de baja. Dicen que estaba alucinando, que todo fue producto de mi imaginación, pero yo sé la verdad. Yo vi a esa criatura deforme, escuché aullidos aterradores y siento que aún me llaman desde la oscuridad, desde ese lugar maldito. A veces por las noches aún puedo escuchar ese sonido, ese eco profundo y lejano, como si me estuvieran llamando, como si esa entidad sobrenatural aún no hubiera terminado conmigo. Me niego a creer que todo fue una simple alucinación, porque sé lo que vi, y sé que algo maligno se esconde en las montañas de Oaxaca, alimentándose de todos los inocentes. La ciudad de Tijuana, con su bullicio constante, parecía un lugar de oportunidades. Sin embargo, bajo esa superficie vibrante, se escondía un mundo de desesperación y peligro. Esa noche, como parte de los murciélagos, la unidad de élite del ejército mexicano, me encontraba en una misión que prometía ser una de las más difíciles de mi carrera. Habíamos recibido informes sobre un nuevo grupo que estaba operando en la frontera, involucrado no solo por el tráfico de sustancias, sino también por capturar personas, y además había rumores de que mantenían a varios migrantes cautivos en un viejo edificio abandonado. Al llegar al lugar, el ambiente era tenso. La luna estaba alta en el cielo y las sombras se largaban en las calles desiertas. Junto a mí estaban mis compañeros, un grupo de hombres y mujeres altamente entrenados, todos decididos a hacer lo que fuera necesario
para rescatar a quienes habían caído en las garras de ese grupo. Nos acercamos al edificio con sigilo. La estructura era impresionante, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. Podíamos escuchar risas provenientes del interior, risas que contrastaban con el horror de lo que sabíamos que estaba ocurriendo adentro. La adrenalina corría por mis venas mientras nos preparábamos para lo que estaba por venir. Con un gesto nos dividimos en dos grupos. Mi compañero, un hombre llamado Diego, y yo nos dirigimos hacia la parte trasera, donde creíamos que había una entrada menos custodiada. La oportunidad parecía tragarnos mientras nos movíamos, pero el silencio se volvió ensordecedor. A medida que nos acercábamos, el olor a humo y descomposición se intensificó. Al llegar a esa puerta nos encontramos con un candado, pero no era un obstáculo para nosotros. Diego sacó una ganzúa y tras unos segundos de esfuerzo, la puerta se abrió con un suave crujido. El interior estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la luz de las hogueras que estaban ardiendo en el suelo. El lugar estaba lleno de objetos tirados, ropa, zapatos, y en el aire, un hedor nauseabundo indicaba el sufrimiento de aquellos que habían estado allí. Nos movimos con cautela, y al llegar a una de las habitaciones, escuchamos murmullos. La voz de una mujer llena de desesperación resonaba en el aire. «Por favor, no me lleven de nuevo», suplicaba. Esa voz me atravesó como un rayo. Diego y yo decidimos actuar. Con un gesto abrimos la puerta de la habitación, y lo que encontramos nos dejó helados. Un grupo de mujeres y hombres, algunos encadenados, otros asustados y demacrados, nos miraban con ojos llenos de terror. En el centro, una mujer joven estaba arrodillada, con lágrimas en los ojos. Mientras comenzábamos a liberarlos, el sonido de los pasos resonaba en el pasillo. «Rápido», susurró Diego, «no tenemos tiempo». Con manos temblorosas logré liberar a la mujer joven y a otros dos hombres, pero justo cuando pensábamos que podíamos escapar, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres entró a la habitación. El caos estalló en un instante. Las balas comenzaban a volar y los gritos llenaron el aire. «¡Fuera de aquí!», grité mientras intentaba proteger a los cautivos. En medio de la confusión me di cuenta de que Diego había caído. El tiempo se detuvo, su rostro reflejaba el dolor y la desesperación me invadió. No quería ni podía dejarlo atrás. «¡Sigue!», me gritó mi amigo, «llévalos a salvo». Con lágrimas en los ojos dejé su lado y arrastré a los cautivos hacia la salida. La adrenalina me impulsaba. Sabía que no podía rendirme. Mientras corríamos, el sonido de las balas resonaba a nuestro alrededor. La selva de concreto estaba llena de peligros, pero mi determinación era más fuerte que el miedo. Al llegar al exterior me di cuenta de que las luces de la calle iluminaban nuestra ruta de escape, pero la sensación de que algo más estaba por suceder me llenaba de inquietud. «¡Aléjense del edificio!», grité a los cautivos. «¡Corran!». Mientras corríamos hacia la esquina de la calle, escuché el sonido de motores que se acercaban. Un grupo de camionetas de ese grupo apareció y supe que no tendríamos tiempo para escapar. El caos estalló de nuevo. Balas volaban y el sonido de los disparos resonaba en mi mente. «¡Es una emboscada!», grité. «¡Regresen al edificio!». Nos refugiamos dentro del edificio y la lucha se intensificó. Balas atravesaban las paredes de madera, creando un sonido ensordecedor. La desesperación estaba en el aire. Mientras intentábamos encontrar un lugar seguro, vi a la mujer joven que había liberado antes. Estaba temblando y su mirada reflejaba el horror que había vivido. Con cada disparo que resonaba, la situación se volvía más desesperada. Esos hombres estaban entrando por todas partes, y sabía que no podíamos mantenernos a salvo por mucho tiempo. Mientras discutíamos una estrategia, el sonido de un disparo resonó cerca de mí. Una bala rozó mi brazo, y el dolor me hizo caer al suelo.
Con un grito me di la vuelta tratando de mantener la calma. Había que actuar rápido. Con la ayuda de los cautivos logramos improvisar barricadas usando muebles y otros objetos del edificio. El tiempo se estaba agotando y la presión aumentaba. Las risas burlonas de esos hombres resonaban en mi mente y sabía que no podía dejar que se salieran con la suya. Finalmente decidimos que la única forma de salir era hacer un ataque sorpresa. Con los cautivos a mi lado nos movimos con cautela hacia la parte trasera del edificio, donde había una salida que aún no había sido bloqueada. Cuando digamos 3 saldremos corriendo, ordené. No miren atrás. Con el corazón en la garganta conté 1, 2, 3 y salimos disparados hacia la salida. Al salir al aire libre el caos continuó. Las balas volaban, pero logramos correr hacia un callejón cercano. ¡Sigan corriendo!, grité, mientras me giraba para enfrentar a esos hombres. La lucha fue brutal. Con cada golpe, con cada disparo sabía que estaba arriesgando mi vida. Todo por aquellos que no podían defenderse. Finalmente logramos salir del callejón y llegar a una zona más iluminada. Había más gente en las calles y el sonido de las sirenas comenzaba a sonar a lo lejos. Nuestros compañeros habían llegado y sabía que era nuestra oportunidad. ¡Vengan!, grité, mientras corría hacia un grupo de oficiales que se acercaban. ¡Ayúdenos! Los oficiales nos rodearon y al ver el estado de los cautivos, rápidamente comenzaron a actuar. «Llamen a refuerzos», ordenó uno de ellos, mientras nos ayudaban a entrar en sus patrullas. Mientras me sentaba en el asiento trasero, sintiendo el cansancio y el dolor de esa lucha, miré a los cautivos a mi lado. Habíamos sobrevivido, pero con un precio alto. La imagen de mi compañero y de los hombres me perseguiría por siempre. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. «No todo es lo que parece en las montañas», dijo con una voz temblorosa. «Hay cosas que no comprenden». Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. «Esto no se ve bien», murmuró uno de mis compañeros.
Mirando a su alrededor con desconfianza, decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. «Necesitamos recopilar más información sobre ellos», dijo el comandante. «No podemos dejar que esto quede sin respuesta». La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios.
Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. La Sierra de Durango es un lugar de contrastes. En un momento la belleza de sus paisajes te puede robar el aliento. En el siguiente, la oscuridad de sus secretos te puede dejar helado. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el aire estaba cargado de tensión. Como parte de los murciélagos, la unidad de élite del ejército mexicano, sabíamos que nuestra misión iba más allá de lo habitual. Nos habían informado sobre un campamento donde había contras. Ellos habían comenzado a operar en la región y había rumores de que mantenían a varios migrantes cautivos.
El camino hacia el campamento era complicado, lleno de rocas y arbustos espinosos. Al llegar a la cima de una colina, nos detuvimos para observar la escena. A lo lejos, iluminadas por el fuego de las fogatas, las sombras de aquellos hombres se movían. La noche estaba en calma, pero había una sensación de inminente peligro en el aire. Sabíamos que no sería fácil infiltrarnos, pues ellos eran conocidos por su alta brutalidad. Con un plan en mente nos dividimos en grupos. Mi compañero, un veterano llamado Ramiro, y yo nos dirigimos hacia la parte trasera del campamento, donde había menos vigilancia. Cada paso que dábamos estaba lleno de precaución. La selva a nuestro alrededor parecía cobrar vida, y el silencio se sentía opresivo. Al acercarnos escuchamos risas y gritos. Esos hombres se burlaban de sus capturas. No era la primera vez que escuchábamos sobre las atrocidades que cometían, pero enfrentar la realidad en ese momento era desgarrador. Empezamos a movernos más rápido, y nuestro objetivo era claro: liberar a los cautivos. Al llegar a la carpa principal encontramos la entrada custodiada por un par de hombres armados. Sin pensarlo, Ramiro y yo atacamos. Esa pelea fue rápida y silenciosa. En un abrir y cerrar de ojos, los guardias yacían en el suelo. Pero antes de que pudiéramos entrar, un grito desgarrador nos detuvo en seco. Desde el interior de la carpa, una voz femenina suplicaba por ayuda. La angustia en su voz era palpable, y no podíamos quedarnos parados. Con un gesto entramos en la carpa. El interior era un caos de pertenencias personales, y en el centro una mujer estaba con cadenas y con marcas en su piel. El horror en su mirada me atravesó. ¡Ayúdame!, gritó. Sin perder tiempo comenzamos a trabajar en esas cadenas. Mientras lo hacíamos, escuchábamos el sonido de pasos acercándose. «¡Rápido!», le dije a Ramiro. «No tenemos tiempo». Con un último tirón la cadena se rompió, y la mujer se lanzó a nuestros brazos. Sin embargo, en ese momento, la puerta de la carpa se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró. La sorpresa en sus rostros se convirtió rápidamente en coraje. El caos estalló de nuevo. Las balas comenzaron a volar, y los gritos llenaron el aire. Mientras tratábamos de proteger a la mujer, Ramiro fue alcanzado. Caído al suelo, su rostro reflejaba el dolor y la sorpresa. El tiempo se detuvo por un instante mientras trataba de arrastrarlo. La adrenalina corría por mis venas, y sabía que no podía perderlo. «Sigue, yo te cubro», gritó Ramiro, con su voz llena de determinación. Con el corazón destrozado dejé atrás su lado. Nos lanzamos hacia la selva, llevando a la mujer con nosotros. La oscuridad nos envolvió, pero el sonido de los disparos resonaba a nuestras espaldas. La selva parecía un laberinto, y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras corríamos, la mujer comenzó a hablar entre sollozos. «No puedo dejar a mi hermano», decía. «Él todavía está allí». Su desesperación resonaba en mi mente. Había visto demasiadas vidas destrozadas y demasiadas familias separadas. No podía permitir que eso sucediera de nuevo. Al llegar a un claro, decidimos descansar y planear nuestro próximo movimiento. La mujer, de nombre Valeria, nos contó acerca de su hermano que había sido capturado junto con ella. La historia era desgarradora. Habían sido engañados con la promesa de una vida mejor. La realidad era que habían terminado en un infierno. Mientras Valeria hablaba, el sonido de pasos resonaba a lo lejos. El miedo se apoderó de nosotros nuevamente. Sin tiempo que perder, decidimos regresar al campamento. La selva era oscura y peligrosa, pero la idea de dejar a su hermano atrás era inaceptable. Teníamos que intentarlo. Al acercarnos al campamento, el silencio era casi ensordecedor.
Las fogatas aún estaban encendidas y a lo lejos se podían ver sus sombras. Nos movimos con cautela y al llegar a la carpa donde Valeria creía que estaba su hermano, mi corazón se detuvo. La entrada estaba custodiada, pero la determinación de ella me impulsó a seguir. Mientras nos infiltrábamos, el sonido de las voces se volvía más claro. «No puedes hacer nada, chico», dijo uno de los hombres. «Aquí no hay salvación». La voz era fría y llena de desprecio. En ese instante comprendí que había mucho más en juego de lo que había imaginado. La vida de su hermano estaba en peligro y el tiempo se estaba agotando. Decidimos atacar con un plan en mente. Ramiro y yo nos lanzamos al fray. La lucha fue brutal. Balas volaban y el sonido de los gritos llenaba el aire. En medio del caos logré ver a un joven con cadenas en la esquina de la carpa. «¡Ayuda!», gritó. Sin pensarlo corrí hacia él. Mientras lo liberaba, un disparo resonó y el joven cayó al suelo. El tiempo pareció detenerse. Con el corazón en la mano me giré para buscar a mi amigo, pero no lo vi. La adrenalina me empujó a seguir, y a medida que liberaba al joven, el sonido de las balas se intensificó. La desesperación se apoderó de mí. Tenía que encontrar a la mujer y a su hermano, pero la situación se volvía cada vez más caótica. Finalmente logré liberar al joven, y juntos comenzamos a buscar. El fuego de las hogueras iluminaba el campamento, y las sombras se movían a nuestro alrededor. La sensación de que algo más estaba a punto de suceder se intensificó. Mientras buscábamos, escuchaba el sonido de risas burlonas. De repente un grupo de hombres apareció ante nosotros. «¿A dónde creen que van?», preguntaron, con una sonrisa cruel en sus rostros. En ese momento, comprendí que no solo estábamos enfrentando a ese grupo, estábamos lidiando con una red de corrupción y caos que iba mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Las balas comenzaban a volar nuevamente, y la lucha se intensificaba. Con el corazón en la mano traté de proteger a los liberados, mientras buscaba un camino hacia la salida. La desesperación se apoderaba de mí. No podía dejar que más vidas se perdieran en esa lucha, pero la brutalidad de ellos era implacable. Mientras corríamos hacia la selva, el sonido de los disparos y los gritos se desvanecía, pero la sensación de que algo nos seguía no desaparecía. Al llegar a un arroyo decidimos descansar y tratar de evaluar la situación. Los rostros de los que habíamos liberado reflejaban la angustia y el miedo, y en ese momento comprendí que esa lucha no había terminado. Valeria, con lágrimas en los ojos, me miró y dijo: «No puedo dejar a mi hermano, no puedo». Sus palabras resonaron en mi mente. La realidad de lo que enfrentamos era más oscura de lo que había imaginado. Había vidas en juego, y mi deber me llevaba al límite de no rendirme. A pesar del peligro, decidí que teníamos que regresar una vez más. La selva parecía un laberinto, y la oscuridad era opresiva. Al llegar al campamento por tercera vez, todo estaba en silencio. Las fogatas se habían apagado, y la sensación de que algo estaba por suceder era palpable. Con cautela nos acercamos a la carpa, y al abrir la entrada, lo que vi me dejó sin aliento. El lugar estaba vacío, pero el aire estaba impregnado con un aire de desesperación. «¡Valeria!», grité, pero no hubo respuesta. En ese instante, supe que había algo más en juego de lo que habíamos imaginado. La vida de su hermano estaba en peligro, y el tiempo se estaba agotando. Mientras me encontraba en el umbral de la carpa vacía, el pánico se apoderaba más de mí. La desesperación de la chica resonaba en mi mente. Había arriesgado tanto para liberarla y a su hermano, y ahora no solo había perdido a su hermano, sino también la esperanza de rescatarlo. La oscuridad de la selva parecía intensificarse, y el silencio se volvía ensordecedor. «¡Valeria!», grité una vez más.
y voz temblando con la mezcla de miedo y frustración. No había respuesta. La carpa estaba desierta, y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que el campamento se había vaciado. Un pensamiento aterrador cruzó por mi mente. Habrían trasladado a los cautivos. Sin perder el tiempo decidí que tenía que buscar pistas. Al inspeccionar la carpa noté que había un rastro de objetos personales tirados en el suelo. Salimos de la carpa. Comenzamos a explorar el campamento. Mientras buscábamos, el ruido de la selva se hacía más intenso. El canto de los grillos y el crujir de las ramas eran un recordatorio de que la noche estaba viva, pero el ambiente se sentía cargado de una tensión palpable. De repente escuché el murmullo a lo lejos. Era un sonido extraño, como si alguien estuviera hablando en tono bajo. Me detuve y miré a mi compañero, que tenía una expresión de alerta. ¿Lo escuchas?, le pregunté en un susurro. Él asintió y comenzamos a movernos en dirección al sonido. Cuando llegamos a un pequeño claro, lo que vi me dejó sin aliento. Un grupo de hombres estaba reunido alrededor de una fogata, y en el centro de ellos estaba el hermano de Valeria. Sus ojos estaban llenos de terror, y su cuerpo estaba demacrado y marcado por la situación. «¡No!», grité, capaz de contenerme. En ese instante todos los hombres se giraron hacia mí, con sus rostros llenos de furia. La sorpresa se convirtió rápidamente en coraje, y antes de que pudiera reaccionar comenzaron a levantarse. «¡Atrás!», grité a mi compañero. Mientras retrocedíamos hacia la selva, la adrenalina se disparó en mis venas, y supe que no podía dejar que lo capturaran. Teníamos que actuar rápido. Sin pensar, saqué mi arma y apunté a uno de los hombres. El sonido del disparo resonó en la noche, y el hombre cayó al suelo. El caos se desataba. Los otros hombres comenzaron a gritar y a disparar. «¡Corre!», le grité a mi compañero. Mientras nos lanzábamos hacia la selva, el sonido de las balas zumbando a nuestro alrededor. Después de lo que pareció una eternidad, logramos llegar a un pequeño arroyo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó mi compañero. «Tenemos que regresar al campamento», respondí. Y así lo hicimos, pero esta vez reconociendo que necesitábamos refuerzos. Regresamos a la base, donde el resto de nuestro equipo estaba esperando. Nos equipamos con más municiones y un plan bien definido. Al llegar al campamento una vez más, el ambiente se sentía diferente. La selva parecía estar en calma, pero lo sabía, el peligro estaba al acecho. Al acercarnos a la carpa principal, noté que algo no estaba bien. Las luces estaban apagadas y el sonido de las risas y la música se había desvanecido. Entramos con cautela, pero no sirvió de nada. Cuando nos escucharon, nuevamente todo se intensificó. Pero para no hacerles la historia más larga, a pesar de que el caos estalló nuevamente, pudimos capturar a Valeria y a su hermano, aturdidos pero vivos. Al día de hoy, sigo demasiado impactado con la situación. Es algo que me ha dejado marcado por el resto de mi vida. Y créanme, el terror es algo que vivimos día con día y que no es algo fácil de asimilar. La brisa fría del amanecer me golpeaba en la cara mientras me encontraba en una posición elevada en la Sierra de Guerrero, un estado que ha sido el escenario de múltiples enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los cárteles de sustancias ilícitas en México. Mis compañeros y yo estábamos en una misión de reconocimiento y captura de uno de los líderes más buscados de un cartel que ha sembrado el terror en la región. Una noche anterior recibimos inteligencia sobre un posible movimiento del cartel en una zona montañosa cerca de la localidad de Iguala, conocida por su historia de caos y el narco. Sabíamos que las probabilidades estaban en nuestra contra, pero también que no podíamos permitir que el miedo se apoderara de nosotros. La preparación fue intensa. Revisamos nuestro equipo, aseguramos nuestras armas y repasamos el plan
una y otra vez. La adrenalina corría por nuestras venas, sabiendo que cada decisión que tomáramos podría costarnos la vida. Cuando llegamos al lugar al amanecer, estábamos camuflados entre los arbustos y la maleza. Nos apostamos en diferentes puntos estratégicos, con la vista fija en un pequeño rancho que se alzaba entre las colinas. Los informes indicaban que el líder del cartel estaría allí, junto con varios de sus hombres. El ambiente fue tenso. El silencio en la sierra contrastaba con el bullicio de la vida urbana que dejamos atrás. Mientras esperábamos, mi mente viajaba a momentos pasados. Recordé mis entrenamientos, los sacrificios y el compromiso que asumí al unirme a las fuerzas especiales. No era solo un trabajo, era una misión personal para proteger a mi país y a las personas que quería. La lucha contra la maña no era solo un conflicto físico, sino también una batalla ideológica. Sabíamos que cada cartel que caía significaba menos dolor para las comunidades afectadas. De repente, un ruido rompió el silencio, el sonido de un motor. Observé con atención mientras un par de camionetas se acercaban al rancho. El corazón se me aceleró. Mi compañero, un experimentado sargento de apellido López, me hizo una señal que estaba listo. Sabíamos que el momento había llegado. Con un movimiento coordinado nos posicionamos mejor y activamos nuestros dispositivos de comunicación. La tensión se palpaba en el aire. Observé a los hombres que salían de las camionetas, armados hasta los dientes. Eran más de los que esperábamos, pero no íbamos a retroceder. La orden era clara: capturar al líder y neutralizar cualquier amenaza. Contábamos con el apoyo de un grupo de infantería que esperaría instrucciones directamente desde la base, pero la acción dependía de nosotros. A medida que nos acercábamos al rancho, el tiempo parecía ralentizarse. Cada paso era crucial, y cada sonido podía delatar nuestra presencia. De pronto, uno de los hombres del cartel se detuvo. Miró en nuestra dirección. Su instinto le decía que algo no estaba bien. En ese instante el sargento y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que no teníamos otra opción. En un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento hacia el grupo de hombres, y el estallido resonó en la sierra. Fue como si el tiempo se detuviera. En el caos que siguió, desatamos el fuego. Las balas silbaban a nuestro alrededor, mientras nos movíamos rápido y con precaución, buscando cobertura entre los árboles y rocas. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres del cartel respondían con fuerza, disparando desde múltiples posiciones. En la refriega vi a uno de mis compañeros caer. Mi instinto era correr hacia él, pero la formación y la misión eran lo primero. Con un grito de advertencia le hice señal a otro compañero para que cubriera mi avance. Alcancé a mi compañero, que estaba intentando mantenerse consciente. «Sigue luchando», le dije, mientras aplicaba un torniquete a su herida. El fuego cruzado era intenso. La adrenalina me mantenía alerta, pero el horror de la situación se apoderaba de mí. No era solo una batalla, era una lucha por la vida. Sabía que no podía dejar que el miedo me paralizara. En un momento de claridad, vi al líder del cartel tratando de escapar hacia el bosque. Yo no podía dejar que se fuera. Con el corazón en la garganta, me lancé detrás de él, mientras mis compañeros mantenían la presión sobre los demás hombres del cartel. El terreno era complicado, lleno de piedras y vegetación densa. El líder estaba a pocos metros de distancia, y el sonido de su respiración agitada resonaba en mis oídos. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, al llegar a un claro, lo vi. Estaba de rodillas tratando de recuperar el aliento, y mientras se giraba, su mirada se cruzó con la mía.
En un instante, lo que pudo haber sido un duelo a muerte se convirtió en una decisión. Podía terminar con su vida o capturarlo. Al final, opté por la captura. «¡No te muevas!», grité, mientras apuntaba con mi arma. La sorpresa en su rostro era evidente, pero su instinto de supervivencia lo llevó a levantar las manos. Con movimientos rápidos lo inmovilicé y le llamé a mi compañero para que viniera. La situación era inestable, y aunque había neutralizado a su líder, el resto del cartel aún disparaba. Mi compañero llegó rápidamente, y juntos aseguramos al líder. Mientras tanto, el fuego de nuestros compañeros continuaba contra los hombres del cartel, que ya se estaban retirando. Todo sucedió en cuestión de minutos, pero la intensidad de la experiencia se sentía como horas. Con el líder bajo control, comenzamos a retroceder hacia una posición segura, mientras el apoyo aéreo llegaba para extraernos. Al final del día logramos capturar a uno de los líderes más peligrosos de ese cartel. Sin embargo, el costo fue alto. La herida de mi compañero requirió atención médica urgente, y el recuerdo de aquellos que cayeron en la batalla es algo que va a permanecer con nosotros para siempre. Sabíamos que esta situación con el narco es una lucha constante y que cada victoria trae consigo una mezcla de emociones, orgullo, tristeza y un renovado compromiso de seguir luchando. Mientras volábamos de regreso a la base, miré por la ventana del helicóptero. La sierra se extendía ante mí, hermosa y despiadada. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que cada acción contaba. La selva era un océano de sombras, y en la penumbra, cada ruido podía ser el presagio de un peligro inminente. Habíamos sido enviados a una región marcada, donde la ley era solo un concepto distante. Mi escuadrón, parte de las fuerzas especiales, se preparaba para una operación en un laboratorio de sustancias, un objetivo crítico que prometía desestabilizar la red que operaba en la zona. Sabíamos que cada paso que dábamos podía ser el último, pero la misión era clara y el deber nos empujaba hacia adelante. Esa noche la humedad era casi palpable y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Nos movíamos en formación, cada uno de nosotros en modo de alerta. La selva parecía estar viva, con sonidos de insectos y el crujir de hojas que nos rodeaban. Al llegar a un claro, el sonido de risas y música nos detuvo. Era un grupo de hombres reunidos alrededor de una fogata. Estaban bebiendo y celebrando. En sus rostros se reflejaba la satisfacción de un negocio próspero. Sabíamos que no solo eran traficantes, eran hombres dispuestos a defender su territorio, aun les costara la vida. Mi corazón latía con fuerza, la tensión era palpable. Observamos desde la distancia, sopesando nuestras operaciones. Era un momento crítico. Un mal movimiento podría desatar el caos. El sargento decidió que debíamos actuar. Daba la orden con voz firme, y en un instante, la noche se convirtió en el mismo infierno. Balas comenzaron a volar. La confusión reinaba mientras los hombres se dispersaban, algunos buscando refugio, otros enfrentándose a nosotros. La fogata iluminaba la escena, proyectando sombras que danzaban frenéticamente. Yo me encontré persiguiendo a uno de ellos, un hombre robusto que corría con el miedo en sus ojos. Logré atraparlo y con un movimiento rápido lo llevé al suelo mientras la adrenalina corría por mis venas. Le gritaba que dónde estaba ese laboratorio. Le exigía que me lo dijera mientras lo sostenía con fuerza. Su mirada estaba llena de pánico y en su voz temblorosa podía escuchar la desesperación. No quería hablar. La selva estaba llena de ecos de gritos y disparos, y en medio de todo la brutalidad de nuestra acción se hacía evidente.
Sabía que estábamos en lado de la ley, pero el caos que se desataba sobre nosotros era una carga pesada que no podía ignorarse. Mientras interrogaba al hombre sentí que me miraba no solo con miedo, sino también con una especie de resignación. Era un hombre como cualquier otro, atrapado en un mundo del que no podía escapar. Finalmente comenzó a hablar, revelando información que nos llevó al laboratorio, pero en ese momento, el grito desgarrador de uno de mis compañeros resonó en toda la selva. Una bala había encontrado su objetivo, y la realidad de que la muerte podía llegar en cualquier momento se hizo palpable. El enfrentamiento continuó, y a medida que avanzábamos hacia el laboratorio, el caos alcanzaba su clímax. El olor a pólvora y el sonido de balas eran ensordecedores. Logramos llegar al laboratorio, donde encontramos un espacio lleno de equipos y también de productos químicos. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero el precio había sido alto. La imagen de mi compañero herido quedó grabada en mi mente, y aunque logramos controlar la situación, la sensación de pérdida nos seguía como una sombra. Al regresar, el peso de la misión recaía sobre nosotros. Habíamos desmantelado una red, pero la selva había cobrado su tributo. El caos que habíamos presenciado y causado no se desvanecería fácilmente. En la soledad de la noche, mientras trataba de dormir, las imágenes de la operación se repetían en mi mente. La línea entre el deber y la humanidad se había difuminado, y la realidad de lo que significaba ser parte de las fuerzas especiales se hacía cada vez más clara. Esa lucha no fue solo un combate contra el crimen, sino una lucha constante con el terror que vivimos día con día, enfrentando a nuestros propios demonios. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse. Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas, iban bajo nuestros pies, y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento. La primera explosión fue ensordecedora. Un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar, iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un hogar para aquellos hombres.
En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas. No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. ¿Debía disparar o debía dejarlo vivir? Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche, que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas. Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó, esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire, una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada. La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados, confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche, y el caos en ese momento se desató. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado.
Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos, escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo. Esto por un disparo en el hombro. La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado. En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo. En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía. Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara. Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente, logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto. Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal. Era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Llevo más de una década sirviendo a mi país, enfrentando los peligros que acechan en las zonas más conflictivas del territorio nacional. He visto de todo en estos años, pero nada me preparó para la misión que me tocó vivir en Oaxaca. Fue hace unos años, cuando mi escuadrón fue desplegado en una región remota y montañosa del mismo estado.
Nos habían informado que un grupo se había atrincherado en un pequeño pueblo, utilizándolo como un centro de operaciones. Nuestra tarea era entrar, evaluar la situación y, si era posible, neutralizar la amenaza sin causar bajas civiles. Cuando llegamos a la zona, el ambiente era tenso y siniestro. El pueblo de San Andrés Guayapán, perdido entre las colinas boscosas, parecía estar sumido en un silencio sepulcral. Las calles estaban desiertas, las casas con las ventanas cerradas, y las miradas de los pocos habitantes que se asomaban eran huidizas y temerosas. Nos dividimos en 2 equipos. Uno se infiltró en el pueblo disfrazados de civiles, mientras que el resto de nosotros patrullábamos los alrededores en busca de actividad sospechosa. Yo formaba parte del segundo grupo. Conforme nos adentrábamos en la serranía, la sensación de inquietud crecía. El aire era denso, casi asfixiante, y los sonidos de la naturaleza parecían haberse apagado por completo. Era como si el bosque mismo nos observara, esperando el momento apropiado para atacar. Llegamos a un pequeño hotel en el centro del pueblo, donde nuestros compañeros ya se habían instalado. Yo me alojé en una de las habitaciones de la planta baja, con la ventana que daba a la calle principal. Mientras intentaba descansar, empecé a percibir sonidos extraños, pasos amortiguados, murmullos distantes, como si alguien hablara al otro lado de las paredes. Me levanté a inspeccionar, pero no encontré nada fuera de lo común. Al día siguiente, durante el desayuno, uno de los miembros del equipo de infiltración nos contó algo inquietante. Había visto la figura de un infante sin rostro, reflejada en el espejo del baño. Otros compañeros corroboraron haber tenido avistamientos similares en diferentes puntos del pueblo. Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, mientras hacía un recorrido por las calles desiertas, vi algo que me heló mi líquido vital. En un callejón oscuro, la silueta borrosa de un infante se desvaneció entre las sombras, dejándome con una sensación de terror que no lograba explicar. Regresé al hotel y compartí mis hallazgos con el resto del equipo. Todos coincidimos en que algo extraño estaba sucediendo en el pueblo, algo que iba más allá de la simple presencia de grupos. Los testimonios de los lugareños, recogidos con cautela, hablaban de leyendas ancestrales, de rituales oscuros y de sacrificios a posibles infantes para obtener el favor de fuerzas sobrenaturales. Conforme pasaban los días, la tensión se palpaba en el ambiente. Esas apariciones se volvían más frecuentes y nosotros empezábamos a sentir que algo nos observaba, que una presencia maligna acechaba a nuestros pasos. Los ruidos nocturnos, los susurros en la oscuridad, todo contribuía a crear una atmósfera de miedo y desconcierto. Una noche, mientras hacía la guardia, vi algo que me dejó paralizado. Entre los árboles a lo lejos, se perfilaba una figura deforme, con rasgos humanos, pero movimientos distorsionados, como si fuera una criatura sacada de una pesadilla. Traté de disparar, pero algo me lo impidió, como si una fuerza invisible me hubiera atrapado. Cuando logré reaccionar, la criatura había desaparecido, pero la sensación de terror permanecía. Esa misma noche, uno de nuestros compañeros desapareció sin dejar rastro. Buscamos por todas partes, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Intentamos mantener la calma, pero el miedo se apoderaba de nosotros. Algo estaba cazándonos, algo que no podíamos ver ni comprender. Los días siguientes fueron una tortura. Escuchábamos voces, veíamos sombras moverse en la penumbra, y la sensación de ser observados no nos abandonaba, ni de día ni de noche. Poco a poco fuimos perdiendo a más miembros del equipo, ya fuera por desaparición o por una extraña fascinación que los llevaba a adentrarse solos en el bosque,
como si estuvieran hipnotizados. Finalmente solo quedábamos 3 de nosotros. Decidimos emprender una última expedición, una locura desesperada por encontrar una salida de esa pesadilla. Nos internamos en lo más profundo de la sierra, siguiendo los aullidos que parecían llamarnos. Fue entonces cuando caímos en una trampa mortal. Nos encontramos en una especie de fosa cubierta de huesos y restos, algunos con uniformes militares, otros con ropas civiles. Uno de mis compañeros, que no paraba de orar, se abalanzó contra la pared y se rompió el cuello. El otro fue arrastrado a la oscuridad por una fuerza invisible, y yo solo pude ver su cabeza rodar a mis pies, con una expresión de terror congelada en el rostro. Yo logré escapar, no sé cómo. Corrí sin rumbo por el bosque, tropezando con raíces y ramas, hasta que finalmente divisé un helicóptero. Unos turistas me recogieron y me llevaron a la base militar, que era la más cercana. Cuando llegué, me dijeron que había estado desaparecido durante 3 días, pero para mí fueron semanas enteras de pesadilla. Intenté explicar lo que había ocurrido, pero nadie me creyó. Me diagnosticaron estrés postraumático y me dieron de baja. Dicen que estaba alucinando, que todo fue producto de mi imaginación, pero yo sé la verdad. Yo vi a esa criatura deforme, escuché aullidos aterradores y siento que aún me llaman desde la oscuridad, desde ese lugar maldito. A veces por las noches aún puedo escuchar ese sonido, ese eco profundo y lejano, como si me estuvieran llamando, como si esa entidad sobrenatural aún no hubiera terminado conmigo. Me niego a creer que todo fue una simple alucinación, porque sé lo que vi, y sé que algo maligno se esconde en las montañas de Oaxaca, alimentándose de todos los inocentes. La bruma de la mañana se alzaba lentamente mientras mi escuadrón se preparaba para la misión. Habíamos estado en el campo durante semanas, y el desgaste se notaba en nuestros rostros. La misión de ese día era crítica. Teníamos que desmantelar un laboratorio de sustancias que operaba en una zona rural, protegida por un grupo delictivo que había demostrado ser implacable. Sabíamos que la inteligencia era limitada, pero el riesgo había sido calculado. La vida de muchos dependía de nuestro éxito. El convoy se movió en silencio, nuestro vehículo blindado cortando la neblina como un cuchillo. La carretera estaba llena de baches y las luces del amanecer apenas iluminaban el camino. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión en el aire se volvía palpable. Había un silencio incómodo entre nosotros, un reconocimiento tácito de que esa podría ser nuestra última misión. El fallecer era una posibilidad constante, y cada uno de nosotros lo sabía. Al llegar a la ubicación realizamos un reconocimiento. El laboratorio estaba ubicado en un viejo granero, rodeado de campos de maíz que se movían con el viento. La vegetación proporcionaba una buena cobertura, pero también ocultaba peligros. Formamos un perímetro y mientras unos se encargaban de asegurar el área, otros se preparaban para entrar. Yo formaba parte del equipo que se encargaría de la infiltración, y el peso de mi equipo parecía más pesado que nunca. Cuando finalmente recibimos la orden de avanzar, el corazón me latía con fuerza. Entramos en el granero, y el ambiente cambió drásticamente. El olor a productos químicos era abrumador, y la oscuridad apenas era iluminada por la luz de nuestras linternas. Las sombras danzaban en las paredes, y lo que encontramos dentro era escalofriante. Mesas llenas de frascos y maquinaria, todo dispuesto para producir sustancias que destruirían vidas. No había tiempo para la reflexión. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Era un disparo. Instintivamente nos lanzamos al suelo buscando cobertura. Las balas comenzaron a volar, y lo que había sido una infiltración silenciosa se convirtió en un caos total.
Gritos, órdenes, disparos, todo se mezclaba en una sinfonía de caos. A medida que nos reagrupábamos, vi a uno de mis compañeros como caía. Era un hombre fuerte, un líder natural, y su caída me golpeó como un martillo. ¡Cubrirlo!, grité mientras el resto de nosotros comenzábamos a devolver el fuego. Las balas zumbaban a nuestro alrededor y la realidad de lo que estábamos haciendo se hacía evidente. Estábamos en medio de una lucha y cada uno de nosotros estaba peleando no solo por la misión, sino por nuestras propias vidas. El combate se intensificaba. Mientras disparábamos, observé cómo varios hombres de la maña se movían con una precisión mortal. Estaban bien entrenados y su determinación era evidente. Sabíamos que no retrocedían fácilmente. La lucha se convertía en una danza mortal, con cada uno de nosotros buscando la forma de sobrevivir. En medio del caos logré encontrarme con el líder. Era un hombre corpulento con un rostro marcado por cicatrices que reflejaban años de lucha. Nos encontramos cara a cara y en ese momento el tiempo se detuvo. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón. Sin pensarlo disparé. Vi cómo la bala impactó en su pecho y su mirada de sorpresa se convirtió en un vacío absoluto. Cayó ante mí y el eco de su cuerpo contra el suelo resonaba en mi mente. Pero no había tiempo para celebrar. El fuego de esos hombres se intensificó y mi equipo comenzó a sufrir bajas. La adrenalina corría por mis venas y el miedo se convertía en una segunda naturaleza. Nos reagrupamos moviéndonos rápidamente a través del granero, buscando cualquier señal de vida o resistencia. La situación era crítica. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra ellos, sino contra un sistema que había estado en pie durante años. Cuando finalmente logramos asegurar el laboratorio, el silencio era abrumador. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Los gritos de mis compañeros heridos resonaban en mis oídos, y las imágenes del líder caído aún estaba fresca en mi mente. Nos tomamos un momento para evaluar los daños. Habíamos perdido a varios hombres, y la realidad de esta lucha se cercenía sobre nosotros como una sombra. Mientras regresábamos a la base, el ambiente era tenso. La sensación de pérdida se sentía. Habíamos completado nuestra misión, pero el costo emocional era devastador. Cada uno de nosotros lidiaba con la carga de lo que había sucedido. Esta lucha no solo era en el campo, sino también en nuestras mentes. Durante las noches siguientes, el terror de esta batalla regresaba en forma de sueños. Los rostros de mis compañeros caídos y el eco de los disparos se convertían en mis compañeros de cama. La lucha no terminaba con el regreso a la base. Seguía en cada rincón de mi mente. Sabía que esto era lo que habíamos elegido, lo que habíamos firmado al enlistarnos. Pero el costo de esto siempre es más alto de lo que uno puede imaginar. Con el tiempo aprendí que esta lucha no se trataba solo de enfrentar a un enemigo, también se trata de enfrentar hacia uno mismo. La batalla más difícil es la que libramos en nuestra mente, y cada uno de nosotros lleva consigo todas las cicatrices de esas batallas. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión es un recordatorio de que, aunque luchamos por un propósito, el precio puede ser devastador. Mientras miraba a mis compañeros ese día, sabía que todo esto iba a continuar y que nosotros debíamos estar listos para enfrentar lo que viniera. Pero también sabía que cada uno de nosotros lleva consigo una parte de esto, un recordatorio de que la paz siempre tiene un precio y que la lucha nunca es solo física, y que además el vivir día a día con este terror es una constante. El silencio de la mañana se rompió con el ruido de motores y el olor a gasolina que impregnaba el aire. Era un día cualquiera, pero la misión que teníamos por delante prometía ser diferente. Nos habíamos preparado durante semanas para operar en una zona donde el caos era el pan de cada día.
La información que habíamos recibido era clara. Un grupo de personas había hecho de un antiguo pueblo un fuerte para sus operaciones. Era nuestra tarea desmantelar esa misma y, si era posible, capturar al líder. Recuerdo que al llegar al punto de inserción, la tensión era palpable. El equipo estaba compuesto por hombres de diferentes partes del país, pero todos compartíamos un mismo propósito. Nos conocíamos bien, habíamos entrenado juntos y habíamos vivido experiencias que nos habían unido como hermanos. Pero en ese momento, el peso de la responsabilidad recayó sobre cada uno de nosotros. Sabíamos que la vida de muchas personas dependía de lo que hiciéramos. La estrategia que teníamos era entrar al pueblo bajo la cobertura de la noche, tomar posiciones estratégicas y esperar la oportunidad para actuar. Con cada paso que dábamos, el ambiente se tornaba más tenso. La oscuridad nos envolvía, pero también nos daba una sensación de seguridad. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció rápidamente cuando escuchamos el retumbar de motores a lo lejos. Los hombres de células criminales estaban en movimiento. Nos apresuramos a escondernos detrás de un grupo de casas abandonadas. La adrenalina corría por nuestras venas mientras observábamos cómo un convoy se dirigía hacia el centro del pueblo. Sabíamos que debíamos actuar rápido. La oportunidad de sorprenderlos era ahora o nunca. Con una señal de nuestro líder, comenzamos a avanzar. Cada paso era medido, cada ruido era analizado. La tensión en el aire era casi insoportable. Al llegar al centro del pueblo, nos encontramos con una escena desoladora. Hombres armados, algunos en estado de ebriedad, otros con miradas frías y decididas. Era un recordatorio de que no estábamos allí para jugar. Estábamos en un territorio hostil. El primer intercambio de disparos fue brutal. La sorpresa estaba de nuestro lado, pero eso no significaba que la batalla sería fácil. La primera ráfaga de balas me hizo caer al suelo. El sonido resonó en mis oídos. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros en acción, moviéndose con precisión y determinación. La formación que habíamos practicado se había convertido en una danza mortal, donde cada uno de nosotros desempeñaba un papel crucial. La lucha se intensificó. Sentía el peso de mi arma, el sudor frío en mi frente y la presión de saber que cada decisión que tomábamos podía costar vidas. En medio del caos vi a uno de mis compañeros como un impacto de bala lo alcanzó. El tiempo pareció detenerse. Su grito resonó en mi mente mientras me lanzaba hacia él, tratando de cubrirlo. En ese instante el miedo se apoderó de mí, no por mi vida, sino por la de él. Era un hermano, un compañero que había compartido risas y lágrimas. Yo logré arrastrarlo a un lugar seguro, pero las balas seguían silbando a nuestro alrededor. La desesperación comenzaba a invadirme. Tenía que hacer algo. No podía quedarme ahí paralizado. Con un grito llamé a mis compañeros para que nos cubrieran, mientras intentaba estabilizar a mi amigo. El líquido vital brotaba de su herida, y el pánico comenzaba a invadir su mirada. Sabía que cada segundo contaba. Mientras trataba de hacer un torniquete improvisado, la situación se volvía más caótica. Sentía el aire cargado de pólvora y el sonido de gritos y algunos que otros disparos que llenaban mis oídos. No había tiempo para pensar, solo para actuar. La vida de mi compañero estaba en juego y no podía permitirme fallar. Finalmente logramos extraerlo del fuego cruzado. Con la ayuda de otros miembros del equipo, lo llevamos a un lugar más seguro. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de calmarlo, recordándole que todo iba a estar bien. Sin embargo, en el fondo sabía que la situación era crítica. Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones. La lucha continuaba, pero mi mente estaba centrada en la vida de mi amigo. A la hora recibimos refuerzos, pero el costo ya era alto.
La lucha se prolongó y cada momento parecía una eternidad. La angustia y el miedo se entrelazaban con la determinación. Finalmente logramos tomar el control del pueblo, pero el precio que pagamos fue doloroso. La misión fue un éxito. Todo esto en términos tácticos, porque el costo emocional fue demasiado abrumador. Con el tiempo, aprendí a sobrellevar esta experiencia. Para mí esto ha sido un recordatorio constante de que aunque estuviéramos luchando por un bien mayor, las vidas que se pierden son reales. Cada misión trae consigo un peso y un terror emocional, y la lucha contra estas personas es más que una tarea, es una batalla por el alma de nuestra nación. Era una tarde cualquiera, pero para nosotros, el grupo de fuerzas especiales, cada día en el campo de operaciones traía consigo un nuevo desafío, una nueva misión que podía cambiar el rumbo de la historia para nuestra nación. Habíamos recibido información sobre un fuerte grupo delictivo que operaba en una zona rural, conocida por su situación caótica y su capacidad de daño. La misión era clara: infiltrarnos, recopilar inteligencia y, si era necesario, neutralizar a cualquier líder de ese grupo. Sabíamos que no era fácil, pero el deber nos llamaba. Después de semanas de preparación, nuestro equipo se encontraba en el punto de inserción. La noche era profunda y silenciosa, solo interrumpida por el sonido de la naturaleza y el susurro de nuestras respiraciones. Con cada paso que dábamos, el peso de nuestras armas y el equipo se sentía más pesado. La adrenalina corría por nuestras venas y la intensidad del momento nos mantenía alerta. A medida que nos acercábamos a la aldea, comenzamos a notar la opresión en el aire. Las casas estaban en ruinas y el miedo se podía palpar. No había luces encendidas, solo sombras que parecían moverse, vigilantes de nuestra presencia. Sabíamos que estábamos en territorio enemigo, y cada ruido o cada sombra podía significar un enfrentamiento. Al llegar a la primera casa, encontramos a un grupo de hombres. Estaban armados y en estado de alerta. Nos detuvimos detrás de un muro, esperando el momento adecuado para actuar. La tensión se sentía. Podía escuchar los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Sabíamos que teníamos que actuar con rapidez y precisión. Cuando finalmente decidimos avanzar, la operación se tornó caótica. Una bala resonó en la oscuridad y en cuestión de nada el silencio se rompió. El intercambio de fuego fue intenso. La luz de las balas iluminaba brevemente el escenario, revelando rostros de hombres asustados y decididos a luchar por su vida. En ese momento la realidad de esa lucha se hizo presente frente a mí. Recuerdo haber estado agachado detrás de un viejo barril, con la mirada fija en el enemigo. La adrenalina me empujaba a actuar, pero también había un miedo primario que amenazaba con paralizarme. Con cada disparo me daba cuenta de que estábamos luchando no solo contra un grupo, sino contra un sistema que había corrompido a nuestra sociedad. Finalmente logramos infiltrarnos en la casa principal, donde se encontraba aquel líder. La confrontación fue brutal. El hombre, un ser que parecía haber perdido toda humanidad, luchaba con ferocidad que me hizo cuestionar la naturaleza de su caos. En ese momento no había héroes, solo hombres atrapados en un ciclo de odio y desesperación. La situación escaló rápidamente. En una lucha perdí a un compañero. Su caída fue como un balazo en el corazón. La vida que había compartido con él, los momentos de risa y camaradería, se desvanecían en ese instante. El grito de su nombre se perdió en el eco de las balas. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior. Había venido a proteger, a servir, y en lugar de eso enfrentaba la pérdida. Después de neutralizar al líder, la misión tomó un giro inesperado. El grupo enemigo había preparado una emboscada. Nos rodearon. La oscuridad se convirtió en nuestro peor enemigo.
La confusión se apoderó de nosotros. Estábamos atrapados y la única opción era luchar con todo lo que teníamos. Finalmente logramos abrirnos camino hacia una salida, pero no sin antes dejar atrás no solo a un compañero, sino también a una parte de nosotros mismos. La misión se había completado, pero el costo fue alto. Al regresar la imagen de su rostro, la risa que solía compartir, se convirtió en un eco en mi mente. Hoy, mientras miro hacia atrás, comprendo que cada misión y cada pelea y cada pérdida son parte de un sacrificio mayor que vivimos día a día. Esta lucha por la justicia se vuelve en un terror constante, y aunque el camino esté lleno de sombras, a veces pensamos que hay una luz que nos guía hacia un futuro mejor. Aún con la carga del pasado sigo adelante, porque hay vidas que dependen de nosotros. Nací en 1962, en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Oaxaca. Mi familia era humilde, siendo yo el mayor de 4 hermanos. Mi abuelo había servido en las filas del ejército zapatista, por lo que mi padre creció bajo una educación rígida y llena de fervor. Esa misma formación fue la que yo recibí en mi niñez. Al principio de los 80, a la edad de 18 años, me uní al ejército mexicano. Mi primera misión importante ocurrió en febrero del 85, cuando mi pelotón fue enviado a la frontera sur para frenar una incursión armada proveniente de Guatemala. Por aquella época, la situación con el crimen se estaba complicando, con la DEA teniendo agentes operando en territorio nacional. En el 86, se rumoreaba que el gobierno había creado un grupo de élite para combatir a la maña, y así garantizar la seguridad mundial del fútbol que se celebraría en ese año en México. De entre miles de aspirantes, solo 10 fuimos seleccionados. Así fue como en el 86 se instituyeron las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de Alto Mando. Durante casi 20 años, fui miembro de estas fuerzas especiales. Actualmente, me encuentro internado voluntariamente en un centro psiquiátrico. Estoy en un estado del sur del país. Es la única opción que me dieron para mantenerme alejado de todo. Por ello, no puedo revelar detalles concretos sobre mi identidad. Una de las primeras operaciones en las que participé fue la llamada Operación Cadena Montañosa en el 87. Se sospechaba que el gobernador del estado de Guerrero tenía vínculos con un cártel. Fuimos enviados a la Sierra Madre del Sur para encontrar a los colaboradores de la CIA que podrían estar planeando un golpe de estado. Durante el traslado a la zona, algunos de mis compañeros reportaron haber tenido encuentros con algunos seres de otra dimensión. Al llegar nos establecimos en una ranchería del municipio de Tlalpa. Mientras patrullábamos, me enteré de una antigua leyenda sobre 3 gigantes que definieron el destino de la región. En el atardecer partimos hacia el bosque. Pronto nos percatamos de que algo nos acechaba. Logramos visualizar varias luces brillantes que se acercaban lentamente, emitiendo un zumbido ensordecedor. Abrimos fuego, pero no logramos afectarlas, hasta que finalmente las luces se retiraron. Continuamos avanzando hasta llegar a una cueva, donde neutralizamos a un grupo de personas que trabajaban para la CIA. Al explorar la cueva, encontré extraños dibujos en una piedra. Parecían representar a los mismos seres luminosos que habíamos visto momentos antes. Fuimos trasladados de vuelta a la base, donde permanecimos algunos días más, haciendo detenciones. Uno de mis compañeros, originario de Oaxaca, me contó historias sobre avistamientos de personas con ojos brillantes en esa misma región. En el 89, cuando el jefe de jefes fue detenido, fuimos enviados a Guerrero, estado que conecta Sinaloa con Michoacán. Nos instalamos en un cuartel, mientras que los servicios de inteligencia establecieron su centro de mando en uno de los túneles subterráneos. Fue en los cerros de Guerrero donde tuve mi primer encuentro con una bruja, mientras transportábamos a un detenido.
nos cruzamos con una mujer vestida andrajosamente que se tornó hostil hacia nosotros. Su rostro comenzó a deformarse de una manera aterradora, y cuando uno de mis compañeros disparó, la bala no le hizo efecto. La bruja se elevó por los aires y se alejó gritando. Ese no fue el único incidente extraño que presenciamos en Guerrero. En los túneles subterráneos se escondían horribles cosas. Encontramos cadáveres dentro de las paredes, y en los corredores cercanos a una iglesia, allí apareció un monje vestido de rojo. Una noche, mientras realizábamos una emboscada, fuimos testigos de luces que pasaron volando a gran velocidad. Podían haber sido brujas en forma de bolas de fuego, o incluso un ovni. En el 91 mi batallón tuvo varias operaciones de alto impacto en la lucha contra el crimen. Ese año el cartel de Juárez se había fortalecido. Los colombianos también tenían presencia en la región. Fue una época de mucho caos e inseguridad. En una ocasión, mientras esperábamos en un edificio para una emboscada, experimentamos una serie de sucesos paranormales. Escuchamos una melodía de piano, incluso vimos una puerta abrirse sola, y una infante que se desvaneció al llegar a una pared. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. La operación resultó un éxito, y logramos eliminar a los objetivos. Sin embargo, descubrimos que uno de los hombres de confianza del cartel nos había traicionado, por lo que terminó sin vida por sus propios compañeros. En diciembre del 93, cuando falleció Escobar en Colombia, eso provocó que uno de los antiguos socios del jefe de jefes se convirtiera en el principal proveedor de sustancia blanca a nivel mundial. Esto consolidó al cartel de Juárez como la segunda organización más poderosa de ese mundo. Fuimos enviados a Juárez, o a una ciudad sumida en el caos y el crimen. Allí nos enfrentamos a sectas satánicas que utilizaban a mujeres para sacrificar en rituales de iniciación. También había indicios de la participación de europeos del este en la desaparición de mujeres. En una ocasión, intercambiamos un camión que transportaba 50 mujeres jóvenes. Después de interrogar al conductor, nos dimos cuenta de que estaban siendo llevadas a una secta. Realizamos una redada y encontramos cosas aterradoras en esa casa, como una enorme cruz negra, cabezas de cabra congeladas y un sujeto con una máscara siniestra que estaba rodeado de infantes. Cuando intentamos detenerlo, una de las infantes giró su cabeza a 180 grados y el sujeto de la máscara no tenía pies, sino pezuñas. Salimos huyendo de allí y el sargento nos ordenó no revelar nada de lo que habíamos visto. En el 97 fui reclutado para participar en una operación secreta allá en el extranjero, junto a elementos de otros grupos armados. Nuestra misión era eliminar a todos los testigos. Al regresar a México, el gobierno nos dio la espalda y comenzó a perseguirnos, lo que llevó a algunos de nosotros a desertar y unirse al cártel del Golfo. Yo logré escapar y esconderme en la selva de Chiapas durante 4 meses. Allí tuve encuentros aterradores con una criatura que se desplazaba entre los árboles como un simio, con ojos completamente negros. Finalmente pude regresar a la civilización y trabajar para la PGR hasta el año 2000, cuando fui llevado a la prisión militar. Después de 15 años, se me dio la opción de internarme en un hospital psiquiátrico, donde me encuentro actualmente. Aún tengo pesadillas con las luces, brujas y los demonios que presencié a lo largo de mi carrera. Y pues bueno, esta es mi historia, la cual les comparto con la advertencia de que podría resultar perturbadora. Espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Ernesto y pertenezco a las Fuerzas Especiales de México. Quiero compartir este día una experiencia paranormal que viví cuando estaba destacado en una zona montañosa del país. Esto fue hace unos años, cuando nos enviaron a mi escuadrón a instalarnos en la sierra, en una región alejada de la población.
Nuestro objetivo era vigilar la zona y evitar cualquier actividad ilegal, ya fuera el cultivo de sustancias o el escondite de delincuentes. Recuerdo que el lugar era realmente aislado, rodeado de montañas y bosques espesos. Nos turnábamos por las noches para hacer la guardia, ya que era cuando la oscuridad y el silencio eran absolutos. El frío calaba hasta los huesos, y la sensación de que algo malo iba a pasar no me abandonaba. Una de esas noches, cuando me tocaba hacer guardia junto a otros compañeros, sucedió algo que jamás olvidaré. Estábamos en nuestras posiciones, atentos a cualquier movimiento, cuando uno de mis colegas me llamó en voz baja. Me indicó que mirara hacia un árbol cercano, y al enfocar mi vista, pude ver algo que me heló todo mi líquido vital. Asomándose detrás del tronco había una mujer de aspecto anciano. Tenía el cabello gris y uñas largas y sucias. Mis compañeros y yo nos acercamos lentamente, encendiendo nuestras linternas para iluminar mejor la escena. La mujer nos observaba con una mirada penetrante y una sonrisa perturbadora que dejaba ver sus dientes amarillentos. Le ordenamos que saliera con las manos en alto, pero ella se negó, y en lugar de obedecer comenzó a reír a carcajadas. Ese sonido lleno de maldad me causó un miedo como nunca antes había sentido. Uno de mis compañeros se acercó más a ella intentando razonar, pero la anciana de pronto se lanzó a correr en 4 patas, como si se tratara de un animal. Mi colega salió corriendo detrás de ella, pero recibimos la orden de no seguirla. Pasaron las horas y el soldado no regresaba. Estábamos preocupados, pero teníamos que obedecer las instrucciones de nuestro superior. Cuando llegó el amanecer salimos a buscarlo. Después de recorrer varios kilómetros, lo encontramos tirado en el suelo, con la ropa rasgada y el rostro desfigurado por profundas mordidas, como si un animal lo hubiera atacado. Mientras recogíamos su cuerpo, escuchamos de nuevo esas escalofriantes carcajadas a lo lejos. Buscamos por toda la zona, pero no encontramos rastro alguno de la anciana, ni de algún otro sospechoso. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo más perturbador fue que no había señales de lucha, ni siquiera evidencia de que hubiera sido atacado por un animal. Era como si esa mujer o lo que fuera hubiera terminado con sus propias manos. Nunca supimos qué pasó realmente. Nuestro superior nos ordenó mantener el incidente en secreto, y a pesar de que buscamos respuestas, no encontramos nada que pudiera explicar lo sucedido. Algunos de nosotros creemos que se trataba de una bruja o un ser sobrenatural, pero es algo que no tenemos certeza. Lo que sí sé es que esa experiencia me marcó de por vida. Ver a mi compañero, un soldado entrenado y experimentado, a quien terminaron de manera brutal con su vida de esa manera, por una anciana, me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el mundo. Desde entonces no puedo dejar de pensar en ello, y en la posibilidad de que existan fuerzas más allá de nuestra comprensión. Sé que muchos no creerán lo que les estoy contando, pero les aseguro que es una historia real. Historias de terror de la internet.